y los extraña. La historia del enfrentamiento entre David y Goliat, una de las favoritas en las Escrituras y las más conocidas, no solamente por seguidores de la palabra del Señor, incluso como cultura general, la mayoría de personas están muy enteradas de qué se trata esa historia. Es la historia de una confrontación entre sus continuos enemigos, los filisteos y el pueblo de Israel. La narración ocurre allí en 1 de Samuel, el capítulo 17, y nos cuenta del escenario geográfico donde se dio esta foto. Es una foto real de ese lugar, el Valle de Ela. Ahí es fácil ver cómo se puede presentar fácilmente una batalla. Es un escenario adecuado, con unos montículos de tierra que fácilmente podían funcionar como trincheras y un valle en el centro que fácilmente puede ser el escenario ideal para una batalla. Vamos a leer el comienzo de la historia en las Sagradas Escrituras en 1 de Samuel 17 y el resto lo estaré narrando para ustedes. Dice la Escritura de esta manera: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. He narrado tantas veces esta historia y no puedo negar que es una de mis favoritas. Casi siempre que la he narrado enfocándome en el valor de este adolescente, de este muchacho joven que inicialmente estaba siendo marginado incluso por su familia, y debido a esa marginación le habían encargado de una labor para el tiempo indigna, mientras sus hermanos habían ocupado la labor digna de llevar las insignias del pueblo e ir a presentar batalla. Él está allí marginado y viene y se convierte por la ocasión que Dios acomodó en favor de que así ocurriera, se convierte en el héroe de la nación. Por eso casi siempre esta narración está orientada al valor que tuvo David. Ahora, el valor, cuando lo revisa más adecuadamente, estaba apoyado en la sabiduría de David. La sabiduría de este chico le permitía tener un entendimiento particular. Él tuvo un enfoque, él tuvo un análisis, una descripción, una interpretación correcta de cada una de las cosas que tenían que ver con ese enfrentamiento. Y es a lo que quiero referirme hoy, si me lo permites. Lo primero es que David haya podido entender qué es lo que está sucediendo. La interpretación correcta de los sucesos, porque fácilmente se puede confundir. De hecho, estaba presentada de una manera que fuera para confusión. Parecía simplemente ser un enfrentamiento personal. Pareciera simplemente que iba a ser el enfrentamiento de 1 y 1. Parecía que había un tipo de 2 metros 93 centímetros buscando camorra con alguien, buscando a quién alterar y a quién provocar para pelear. Parece algo así como una pelea de bar, pero la interpretación correcta no era eso. El mismo Goliat, cuando termina y pide una persona que lo enfrente, él está diciendo: hoy he desafiado los ejércitos de Israel, y ha desafiado incluso al Dios de Israel. La lectura que David tiene cuando llega a ese lugar, porque no estaba en ese lugar, bien la narración nos cuenta más adelante que él había ido y vuelto, y ahora estaba encargado de cuidar los rebaños, del negocio de la familia, estaba ocupado en sus asuntos. La guerra no era con él, el asunto no era con él, ya están peleando, yo estoy aquí quieto, y al que está quieto hay que dejarlo quieto, yo no me estoy metiendo con nadie. Pero el Padre lo llama,
Isaí le dice a David que venga. David deja a alguien encargado de su labor de las ovejas, deja a alguien encargado y va donde el papá. Y el papá lo encarga simplemente de que le lleve a los hermanos un quesito, unos panes, diríamos aquí un avigo, un lunch, que le lleve de apoyo a los hermanos que están allá batallando y le manda inclusive para los jefes, los capitanes, un pequeño aporte según su capacidad de las mismas ovejas que producían la leche, de donde hicieron ese queso, de lo mismo que él hacía, lléveles un poquitico allá a los que están poniéndole el pecho a la batalla. Y de paso me cuenta cómo están las cosas. Llamó el papá de David, Isaí, llamó a David y David aceptó y recibió ese llamado y se fue a llevarle a sus hermanos. Y cuando estaba allí fue que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Vio a ese paladín, ese gigantón de 2,93, de casi 3 metros, retar a todos y vio también el temor que tenían sus propios hermanos que habían ido a esa batalla. Y David entonces asume una interpretación, asume una postura de qué es lo que realmente está ocurriendo y logra descifrar que no es el enfrentamiento de un hombre con otro hombre, que no es un asunto personal, que es un asunto que él pueda dejar simplemente pasar. Él entendió que esa batalla que involucraba a sus hermanos era una confrontación de reinos. Escuche, no era de personas. Entendió que la lucha no es contra carne y sangre. Habían principados, potestades, huestes, gobernadores. Habían reinos enfrentándose en ese momento. Y eso era lo que estaba ocurriendo ahí. Un enfrentamiento de otro reino, enemigo del reino al cual él pertenecía. Lo que David interpreta es que no es un asunto personal, no es que usted está entendiendo las cosas de esta manera y es que usted todo lo toma de una manera extrema. No, no es un asunto personal, es un conflicto de reinos y el reino que está enfrentando y que está siendo retado es el reino al cual yo pertenezco. David entonces decide tomar parte porque sus hermanos están involucrados en la batalla y ahora él dice, yo también tengo parte en esta batalla. Ese espíritu, esa actitud, es la actitud que Hebreos nos narra que también hubo en el corazón de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo estando con el Padre, como David estaba con su papá, allá en el cielo, entiende el conflicto de los reinos y dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo más lindo de esta lectura es que David, interpretando el espíritu de Cristo Jesús anticipadamente, que Jesús se involucra en la batalla en la que están sus hermanos y viene y destruye por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte y acaba con el dominio de temor que ha tenido sobre sus hermanos. David viene como un paralelo, como un tipo perfecto de Cristo Jesús a hacer exactamente lo mismo. Lo más interesante de esta interpretación de David, que generó su valentía no estaba puesta sobre nada, su valentía estaba apoyada en su sabiduría, en la interpretación de esos hechos. David dijo, esto ni es un conflicto personal, ni es un conflicto ajeno, esto es conmigo, este es un reto al reino al cual yo pertenezco y por lo tanto esa batalla es mi batalla. Y es la primera gran interpretación en la cual se basa la valentía de David, en reconocer que esa batalla era su propia batalla, ni la de sus hermanos, ni la de Saúl allá con sus problemas. Hoy estaban los enemigos enfrentando a los ejércitos, pero después de vencer a los ejércitos, irían por las casas y la casa de su padre, irían por sus campos, por sus rebaños. El asunto era con él, era cuestión de tiempo para que después eso que parece estar afectando a otros que les gusta pelear, a otros que lo ven todo como un conflicto, ahora afecta a ellos, tarde o temprano, iba a afectar a mi trabajo aislado e independiente, a mi marginalidad voluntaria, también la tocará las circunstancias que estoy enfrentando. Otro elemento a destacar en la sabiduría y el entendimiento de David, en el cual se apoyaba su valor, porque la valentía no está suelta, tiene que estar apoyada sobre algo, no era solamente la interpretación de lo que estaba ocurriendo y su rol y su participación en eso que está ocurriendo, sino identificar también quiénes son cada uno de los participantes en esa confrontación. Era importante que él no cayera en la trampa de creer que era un asunto personal entre ese grandulón y el que se quiera meter en problemas. No era un asunto personal, era una confrontación de reinos, era definitivo, era sumamente importante entender que había una confrontación del reino de las tinieblas con el reino de la luz. Y ahora, entonces que ya identifico la confrontación, necesito saber
cuáles son los diferentes roles, quiénes están a un lado y quiénes están a otro lado. Importantísimo, importantísima la claridad que David tiene quién es su adversario. David no está culpando a Saúl y haciendo a Saúl en ese momento su enemigo. De hecho, Saúl era el más grande de todos los de Israel, y si estaban retando el más grande de los filisteos, era obvio que lo confrontara el más grande de Israel. David no vaya a acusar al rey de cobarde y a decirle que haga algo. David va a pedir su bendición y su permiso para participar, porque él tenía claro que el enemigo no era el rey, que el enemigo no era el ejército, ni su padre que lo había llamado. Él tenía la claridad absoluta de que su enemigo estaba identificado. Lo primero era identificar quién era su enemigo. Si tú te fijas en la narración que se hace de este hombre, además de su estatura, su nombre y su origen, hay una descripción muy detallada, demasiado detallada, incluso llega a ser aburridora, una descripción tan clara de cada una de sus armas, que el asta cuánto pesaba, que tenía grebas, que tenía jabalinas, que tenía escudo, que tenía un escudero que le llevaba más accesorios por si lo llegaba a necesitar. Esa descripción de las armas eran sumamente importantes, y era importante que David entendiera que ese que tenía toda esa parafernalia, todo ese equipamiento, toda esa logística puesta, era importante que David entendiera que nada de eso era un accesorio de adorno, que no era para el desfile militar, que cada una de las cosas que ese hombre tenía puesta tenía el propósito de hacerle daño en la confrontación. Cada oportunidad que él tendría, algo de lo que tenía lo usaría para hacerle daño a David. David tiene que identificar que ese es su enemigo, que esas son sus armas, y no apostarle a la buena fe de su adversario. Entender que si el reino de las tinieblas está confrontando al reino de la luz, cada elemento, cada aditamento, cada ley, cada programa, cada pensamiento, cada ideología que tiene puesto el representante de las tinieblas, tiene el propósito de hacerme daño, y si le doy la oportunidad, la va a usar para destruirme a mí mismo. Lo que tiene puesto no es adorno. Nuestro adversario lo que tiene puesto no es para simplemente algo estético. Lo que tiene puesto es para usarlo en nuestra contra, y pareciera que no. Y pareciera, primero, un conflicto personal, es un conflicto de reinos. Y pareciera que los aditamentos son simplemente accesorios. No, señor, son armas. Cada ley, cada movimiento, cada actitud, cada campaña, cada ideología que el enemigo se cuelga, tiene como propósito hacernos daño, y tarde o temprano la usará en contra de aquellos que él pueda tomar como víctima. Y David lo tenía claro, identificó claramente a su enemigo. Era sumamente importante identificar quién era su enemigo. Y la principal arma que su enemigo tenía era el infligir temor. Dice en 1 Samuel 17:24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Recuerdas en Hebreos 2 cuando digo que el espíritu que está impulsando a David es el mismo espíritu de Cristo? Dice, y a librar a todos aquellos que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es el temor el que inhabilitaba. La principal arma del reino de las tinieblas es el temor. Escúchame, la principal arma del reino de los cielos es el amor. Y la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, el temor es un arma del enemigo. Y el amor es el arma de nuestro Dios, es la esencia de nuestro Dios, y es el arma que debemos tener y empuñar. Él tenía claro cuál era su adversario, y tenía claro cuáles eran las armas de su adversario, y tenía claro con qué debía enfrentar a su adversario. Intentó ponerse la armadura de Saúl, la estrategia del rey que hasta ahora ha gobernado, y no le funcionó. Aunque le funcionó a Saúl muchas veces, a David no le funcionó. Y luego fue por lo que él sabía, y escoge en el arroyo 5 piedras. Esa simbología es muy preciosa. El arroyo, esa fuente que fluye, siempre ha sido representativo del Espíritu Santo, y las piedras y las rocas siempre han sido representativos de la palabra y la palabra del Señor. Las palabras de los hombres generalmente se representan con hojas, pero la palabra de Dios se representa con rocas. Y él fue al arroyo del Espíritu Santo, que es la palabra del Señor, y cogió allá 5 piedras, 5 verdades de la palabra del Señor para enfrentar a su adversario. Conocía a su enemigo, conocía las armas de su enemigo, pero también tenía claro cuáles eran sus armas. ¿Qué otra cosa era importante? Que David definiera quién era su hermano, quién eran los que estaban con él, o los que él debía apoyar y respaldar. Debía tener claro cuál era su adversario y cuál era su ejército. Tiene que tener claro su equipo y su confrontador. Y David lo tenía sumamente claro, a pesar de que podía ser confuso. Cuando David llega con los quesitos, con los panes, para apoyar, él viene a ayudar y viene enviado por el padre. La reacción de los hermanos mayores es
bastante lamentable, bastante inapropiada. Dice 1 Samuel 17:28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Si miras la actitud de los hermanos de David, una actitud, ellos no tenían claro cuál era el enemigo. El temor los tenía tomado y veían a un enemigo en su hermano. Y vino a apoyarles y ayudarles. Su hermano veía claramente quién era su adversario y sabía que sus hermanos no eran los adversarios. Entonces David, cuando toma las piedras que obtuvo del arroyo, las verdades de la palabra que obtuvo de su búsqueda con el Espíritu Santo, las pone en su onda y se prepara a lanzarlas. Y David, aunque hubiera podido tener motivos, tenía claro para dónde debían lanzar las piedras. Y afortunadamente no se confundió. Y afortunadamente no le dio por lanzarle la piedra a sus hermanos. Esas piedras eran para su adversario, no eran para sus hermanos. Esos hermanos en este momento lo rechazaron, pero afortunadamente no los mató a pedradas, porque más adelante en 1 Samuel capítulo 22, cuando David está huyendo de Saúl y está en la cueva de Adulam, sus hermanos ahora se unen a su batalla, a su causa y a su ejército, y terminan siendo grandes valientes, reconociéndolo a él en su liderazgo que Dios le dio sobre ellos. Qué importante es que David tenga identificado quién es su adversario y quiénes son sus hermanos. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque es casi el centro de esta disertación. Estamos viviendo épocas de confrontación de reinos y qué bueno que aquellos que han estado marginados tomen la decisión de entender que es una batalla de reinos y que mi reino está batallando y que yo hago parte de esa batalla. Pero qué bueno que sepan hacerlo definiendo claramente quién es su adversario y quiénes sus hermanos. A ver, si David, con las razones y motivos que tenía, empieza a usar las piedras que tomó para atacar a sus hermanos, pues no solamente los hubiera herido, sino que se hubiera quedado sin piedras para pelear contra su verdadero enemigo. Se ha puesto sumamente de moda abrir sitios en las redes para criticar, para cuestionar, para censurar y para denunciar las equivocaciones del pueblo de Dios, sitios fundados y manejados por gente que se supone de este reino, que buscan en el río del Espíritu verdades, y tan pronto encuentra una verdad, dice: uy, esta verdad la voy a usar para lanzársela a ese cantante cristiano que estuvo en el Vaticano. Sí, y el apóstol Pablo estuvo en Atenas también, ahí predicando ante las imágenes esas. Este versículo que encontré, contra tal pastor que hace esto, contra tal iglesia que hace esto otro. Y nos hemos convertido nosotros en lanzarrocas, pero en lanzarrocas equivocados, en personas que estamos usando las verdades de la Escritura para atacar a nuestros propios hermanos. Me enoja, te lo confieso, en extremo, ver ese tiempo y ese esfuerzo perdido, en un momento en que estamos batallando, en que necesitamos refuerzos, en que necesitamos apoyo. Aparecen algunos a buscar verdades en la palabra para atacar a los mismos de su reino. Qué triste es eso. Qué lamentable es eso, desde la frustración de sus nulos logros, desde la frustración de que nada han logrado hacer. Entonces lo único que hacen es buscar aquel error que tiene aquel, que debe tener muchos, y que a pesar de esos errores ha logrado hacer algo para Dios. Y entonces ellos buscan para atacar a los demás del reino de los cielos. Personas que se llaman cristianas, dedicadas por entero a escribir artículos, a hacer análisis, a escribir diálogos completos, ocupando sus redes y teniendo muchos seguidores para hablar y para denunciar y para criticar y para atacar a los mismos siervos del Señor y a las iglesias del Señor Jesucristo. Contra los grandes perseguidores de la iglesia, contra los grandes errores de la cultura y de la sociedad. No, yo cómo voy a decir que el homosexualismo es pecado. No es que si digo que el homosexualismo es pecado, entonces me cierran el canal o no me lo dejan monetizar si hablo contra el aborto y si hablo contra lo que está pasando, hablo contra lo que dijo tal cantante cristiano, pero no denuncio todas los vejámenes e inmoralidades que están haciendo los cantantes seculares y mundanos, propagando y proponiendo y enseñándole a las siguientes generaciones inmoralidad. Nunca dicen nada de eso, nunca. No quieren arriesgarse. Y les dice usted, bueno, perdón, ¿por qué está tirando piedras para acá y Goliat está allá? Y ellos dicen, no, es que si le tiro a Goliat, Goliat tiene lanza, jabalina y tiene espadas y de pronto me ataca, entonces yo he decidido lanzarles más bien a los de mi mismo ejército. Qué triste que eso esté pasando, sobre todo
porque si tú no defines quiénes son tus enemigos y quiénes son tus amigos, entonces finalmente no estás definiendo quién eres tú. En 1 Samuel 17:58 termina y se ha logrado la victoria. Y lo que concluye esta narración es cuando dice la Escritura, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Esta es la parte final en la que yo quiero saltar muy rápidamente al final, porque el proceso de la batalla, yo sé que la mayoría lo conocen bien. Hay algo muy lindo en la forma en que se expresa aquí David. David reconoce que él ha estado marginado, reconoce que él ha estado dedicado a otras cosas, que ha estado yendo y viniendo a la guerra o a la iglesia. Él ha estado viniendo unos días, otros días no viene, y finalmente tal vez por la forma en que se hacían las cosas, porque la armadura, él no sabía funcionar con esa armadura, entonces él decide dedicarse a las ovejas más bien y deja lo de la guerra como pendiente para que sus hermanos se encarguen. Pero un día es tocado por el llamado del Padre, y el llamado del Padre incluye que le pone el Espíritu del Hijo, y con el Espíritu de Cristo, ese que hasta ahora ha estado marginado por razones de pronto válidas, ese que hasta ahora ha estado al margen de los hechos, viene y entiende que no es un enfrentamiento personal lo que está ocurriendo aquí, que está ocurriendo un enfrentamiento de reinos y que su reino está peleando y que por lo tanto es su batalla. Y una vez decide que la batalla es la suya, entonces define bien a quién va a atacar, a quién va a defender. Y cuando define a quién va a atacar y a quién va a defender, está definiendo quién es él. Finalmente está definiendo quién es, a qué reino finalmente él pertenece. Si él lanza piedras a sus hermanos, entonces terminará siendo un escudero más de Goliat. Todo esto tiene, además de todas las aplicaciones que yo sé que tú estás obteniendo en este momento, este combate tiene una aplicación adicional y es la que quiero invitarte brevemente a tratar de reflexionar. Es curioso lo que está pasando en este instante, lo que el Espíritu me mueve a hacer. De verdad, a veces ni yo mismo lo logro comprender con claridad, pero siento de parte de Dios que estamos viviendo un instante, un momento sumamente importante y determinante en los reinos espirituales. Y siento que en este momento estamos necesitando llamar a alistamiento y llamar a filas a aquellos que han estado pasivos y distantes. Tal vez esta es la ocasión ideal. Estoy hablando contigo, que de pronto te has estado marginando de la congregación en la que asistías, que de pronto has estado yendo y viniendo, que de pronto has estado en tus asuntos diciendo, no soy hombre de estar en primera fila. Y te voy a decir algo que puede ser muy revelador. Estamos esperando que suene la trompeta, el shofar que nos llevará en el rapto de la iglesia. Pero antes que suene la trompeta del cielo, tal vez suene la trompeta de la tierra que nos convoca a batallar y a guerrear. Y tal vez Dios tiene en ti preparado ese que hasta ahora ha sido un marginal porque se mantiene al margen, para convertirlo Dios en esta ocasión en el héroe que hace falta. Estamos aquí los que seguramente no tenemos destreza suficiente. Aquí tal vez luchando contra nuestro adversario con su arma del temor. Los viejos la estamos peleando y nos estamos cansando. Y cada uno está peleando sus batallas. Y algunos de nuestros mejores soldados han caído. Esa espada quedó en el suelo. Hace falta quien sea capaz de venir y tomar la espada del que cayó y seguir luchando. Y quiero hablarte a ti que no volviste a la iglesia, cualquiera que sea la iglesia donde asistías y dejaste de asistir. Quiero llamarte de parte del Padre, pidiendo que el Espíritu del Hijo esté sobre ti para que tengas la actitud de venir a ese combate y entenderlo como lo que realmente es. Quiero llamarte a que te apropies y te apersones de este que no es un conflicto de otras personas, es un conflicto de tu reino. Y que vengas con las habilidades que Dios te ha dado y con los pancitos y los quesitos. Si estabas esperando el mejor momento para regresar a la iglesia, este es el mejor momento. Y te voy a explicar por qué. Porque muy seguramente tu iglesia está haciendo las reuniones a nivel virtual y a ti te avergonzaba aparecer en tu iglesia después de 1 año, 2 años de no haber ido, y que seguramente estará el imprudente en la entrada que le va a decir, y ese milagro, ese imprudente que el enemigo pone ahí para asustar a los que quieren regresar, ¿cierto? Y entonces, ahora virtualmente puedes empezar a reconectarte con tu iglesia. Ahora un pedacito de queso y pan que tú puedas enviar de tus rebaños, de tu oficio, puede ser determinante, puede ser lo que marque la diferencia en que tu iglesia subsista, o sea, de las miles que están desapareciendo en esta larga pausa que nos han forzado a tener. Ahora puede ser no un marginal, sino un héroe. Ahora puedes regresar.
y tu aporte será importante, identificando claramente quién es tu enemigo, identificando claramente quiénes son tus hermanos, identificando claramente quién eres tú y a qué reino perteneces. Al final, Él ni siquiera se atreve a decir yo soy tu siervo, sino un hijo de tu siervo. Y por eso quiero cerrar llamando a aquellos hijos de cristianos que han querido mantenerse al margen y han interpretado lo que está pasando como un conflicto que se inventan nuestros padres, un asunto personal, que se quieren meter en problemas con ese gigante, y no hay que meterse en problemas con ese gigante. Te digo una cosa, el asunto es contigo. Hoy vendrán por tus padres, pero te afectará a ti tarde o temprano. También alcanzará lo tuyo. También terminará ese reino de las tinieblas imponiendo su tiranía oscura también sobre tu vida. Este es el momento de que te levantes. Hijo que no has vuelto a la iglesia, hijo que eres hijo de creyentes y tendrías que decirle al rey, yo no soy tu siervo, soy el hijo de un siervo tuyo, pero el Señor no te ve como el hijo de un siervo, te ve como el héroe que puede usar en un momento como este. Esta es la ocasión de volver a tu reino, esta es la ocasión de volver a las filas, este es el momento de dejar esa actitud marginal. Querido joven, tú tienes armas, tú has estado peleando con osos y leones. La armadura de los viejos que nos sirvió en otra ocasión tal vez no nos está sirviendo hoy, tal vez nos vuelve lentos y pesados, y tal vez hace falta la honda, el zurrón y las piedras que tú sabes manejar. Tal vez eso que aprendiste de manejar redes, tal vez eso que aprendiste de ser una persona capaz de comunicar de una manera más dinámica y de alcanzar a otros, de viralizar, de trabajar en esos medios que a nosotros, los de la armadura, nos cuesta trabajo, y a ti la armadura te inmoviliza. Tal vez eres tú el que hace falta en esta guerra, y tal vez eres tú ese marginal que Dios va a convertir en héroe. Solamente cree lo que te estoy diciendo, un llamado a filas. Si alguna vez dijiste, alguna vez haré algo por el reino de los cielos, yo quiero decirte en el nombre del Señor, el momento es ahora. Ese algún día es hoy. No hay otra mejor ocasión para que asumas tu rol, para que interpretes lo que está pasando, para que definas tu rol en esto que está pasando, para que tomes tu causa y pelees en nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien Goliat ha retado. Esta es la ocasión, esta es la ocasión. Si no habías vuelto a la iglesia, cualquiera que sea la iglesia en la que te congregabas, esta es la ocasión para volver. Esta es la ocasión de apoyar a tus líderes, esta es la ocasión de llevarle el quesito a ese pastor tuyo en la congregación que haya sido. Este es el momento de olvidar que tus hermanos tal vez te rechazaron feo y entender que es el momento de salvarles la vida. Héroes, marginales, a las filas. Esta es una convocatoria real a asumir nuestra posición verdadera en este conflicto de reinos. Pido que el Espíritu Santo sea quien toque tu vida. Pido que el Padre sea quien te llame y el Espíritu de Cristo el que te impulse. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias por esta ocasión. Dios mío, tenemos un potencial inmenso en estos jóvenes que fueron niños crecidos en las iglesias, en estos jóvenes que oyeron esta historia de David una y mil veces con títeres, con muñequitos, con dibujos, con plastilina y que la saben perfectamente. Llegó la hora de que la interpreten y llegó la hora de que la vivan. Cada vez que escucharon esta historia estaban recibiendo la codificación en su mente y en su espíritu para el momento que fuese necesario, y ese momento es ahora. Padre, yo te pido que tú traigas de lejos nuestros hijos y nuestras hijas, del oriente, del occidente, del norte y el sur, y reclutes a aquellos que han estado marginales, creyendo que pueden mantenerse a un lado y a distancia de este conflicto, y en ellos está el héroe que hace falta. Los viejos le estamos peleando, pero los viejos estamos cayendo y nos estamos cansando y nuestras manos se están fatigando, como se cansaba también cuando David se hizo mayor. Necesitamos, Dios mío, vidas fuertes, jóvenes, capaces, inteligentes en nuestras filas, y ahí están, en nuestras propias salas, en nuestros propios cuartos, en nuestras propias casas, está la valentía, la victoria está en las manos de esos que hasta ahora han decidido ser marginales, pero Dios les está llamando a dejar de ser marginales y ser héroes en esta batalla. Que tu Espíritu, Señor Dios mío, ponga en ellos el Espíritu de Cristo que vino y dijo, esta es mi batalla, y que escuchen el llamado del Padre, que les está invitando a ir a esas primeras filas. La honra y la gloria sea para ti. Me declaro siervo y soldado de mi Señor y mi Rey. Me declaro un guerrero del reino de los cielos,
Y pido, Dios mío, que junto a esta decisión se sumen muchos de los que están hasta ahora distantes y se declaren a sí mismos soldados de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, nuestro general, nuestro Señor y nuestro victorioso Rey. Amén y amén. Llegó la hora de definirse. Este es el momento ideal para que retomes tu lugar. Que Dios te bendiga.